mi afición es los muñecos de Spitting Image. Sí que tengo una colección concreta que son celebrities metidos a cantantes. Esta colección se llama Gran Pulgarcito. Gran Pulgarcito es del año 69, es donde apareció por primera vez el sulfato atómico, la primera aventura larga de Mortadelo y Filemón. Yo como ilustrador, claro, valoro mucho las portadas de los discos grandes y tal. Mirad de Terminator 2. Un caricaturista neoyorquino que se llamaba Al Hirschfeld, que estuvo 100 años dibujando. 100 años. Es posible que esta línea tan fluida os suene y tal. De Jerome Kern, una portada que hizo para Fred Astaire. Este es de Están vivos, la película de Carpenter. ¿Por qué los tengo abiertos? Porque los tengo repetidos, porque si no, no los abro. Tengo algunas piezas curiosas que a mí me hacen mucha gracia por lo extrañas. Por ejemplo, tengo un Crispin Klander. Mira, los aliens de Aliens. Lola Flores, a mí me parecía que los personajes de las películas de terror lo que eran es muy carismáticos. Y Freddy, sin duda, era el que más. Este es el libro que acabo de sacar, que se llama Postmortem y que recopila en una edición pues muy exclusiva, como podéis ver, mi colección de fotografía postmortem. Sí que tengo una colección concreta que son celebrities metidos a cantantes. Eso me encanta. La canción de los Pitufos, un clásico. El Padre Alejandro. Paloma Hurtado, ¿ves? Otra celebrity metida a cantante. Pancho y Javi. Bueno, estas cosas, claro, me encantan. Maradona canta con Pimpinela. Me pasé toda la infancia leyendo TVOs, como la mayoría de los niños. Tengo que decir que antes no era tampoco una cosa rara. O sea, ahora el cómic, ya no hay cómic infantil, por ejemplo. Ahora el cómic se ha desplazado más hacia la adolescencia y la gente adulta. Y prácticamente lo que se leen son novelas gráficas. Pero claro, cuando nosotros éramos pequeños, el cómic era muy habitual en las casas, sobre todo por los niños, aunque luego también lo leían los padres. Y a mí me encantaba Bruguera en general, pero sobre todo Mortadelo y Filemón. Ibáñez, los personajes de Ibáñez eran lo que más me gustaba. Entonces yo empecé ya en mi etapa adulta y ya con cierta solvencia económica a recopilar los que yo leía de pequeño, a conseguir en buen estado las primeras ediciones de los TVOs de Mortadelo y Filemón, de los Olés, de los Ases del Humor. Digamos que mi objetivo principal ha sido conseguir tener todas las publicaciones en las que hay dibujos originales de Ibáñez. O sea, allí donde hay un dibujo inédito de Ibáñez, mi afán es conseguirlo. A partir de ahí, mi espectro fue ampliándose. Entonces ahora tengo publicaciones pues desde 1865. Entonces, cuando los nacionales entraron en Valencia, fusilaron al editor y a uno de los dibujantes principales por las caricaturas que hacían de ellos. Y tener ejemplares de la traca durante mucho tiempo, durante toda la dictadura, estuvo penado. Con lo cual es muy difícil encontrar estos ejemplares y yo tengo una buena colección de ellos. ¿Ves? Aquí hacen caricaturas de Alfonso XIII. Eran muy antimonárquicos. Siempre le ridiculizaban. Mi madre me compró uno de los TVOs que más me ha marcado en mi vida. Yo debía tener como 5 o 6 años, y me regaló el álbum de Mortadelo y Filemón, Valor y al Toro, el número 4 de la colección Ases del Humor, por comer bien durante una semana, en verano. Yo comía de mierda, sí, eran otros tiempos. De la colección Magos del Humor, en el año 84, empezaron a hacer una nueva serie también titulada Magos del Humor, una nueva edición, y reeditaron varios de los antiguos álbumes. Y cuando reeditaron los nuevos, yo me compré los nuevos y entonces el antiguo lo regalé, sin saber el peso sentimental que hoy en día tendría para mí. Entonces, como lo que más me gustaba era Mortadelo, y los TVOs de Bruguera, los semanales de Bruguera, eran muy variados, eran en general demasiado variados. Y luego además Bruguera, digamos que en los años 80, que era cuando yo consumía TVOs, las publicaciones semanales de Bruguera eran demasiado eclécticas, o sea, republicaban mucho material antiguo, dibujantes apócrifos de Mortadelo y Filemón y tal. Entonces, a mí los semanarios no me gustaban mucho, a mí me gustaban los cómics de Mortadelo y Filemón dibujados por Ibáñez. Entonces, la manera de asegurarte que lo que caía en tus manos era auténtico de Ibáñez era comprarte sobre todo la colección de Magos del Humor.
En aquel momento yo era bastante guardarín. Yo tenía mi pequeña biblioteca en el pasillo, entonces allí iba metiendo mis olés, mi superhumor, mis primeros tebeos de superhéroes y tal. Y la mayoría de esos todavía los conservo. Lo que pasa es que, claro, en aquel momento, cuando yo los leía de pequeño, yo no le daba importancia a que fueran primeras ediciones, o a la primera vez que se publicaba una historieta, o a la primera vez que salía determinado personaje y tal. Y ahora sí. Entonces, ya de adulto, mi coleccionismo ha cambiado y se ha vuelto un poco más enfermizo. Este es un libro que sacaron por el aniversario del Grupo Z. ¿Por qué lo tengo? Pues porque al final viene un dibujo inédito de Ibáñez. Aquí está la colección Chicos. La colección Chicos es una de las que leía Ibáñez de pequeño, y el primer dibujo publicado de Ibáñez aparece en esta revista, porque lo envió como lector a la típica página donde se publicaban los dibujos de los fans y tal. Bueno, pues Ibáñez envió su dibujo allí y se lo publicaron. Es del año 48, Ibáñez tenía 12 años. Es el primer dibujo publicado de Ibáñez. Hay dibujantes como Peñarroya o Cifré que cuando yo leía tebeos en los 80 los tenía muy... No les hacía excesivo caso. O sea, me parecían dibujantes menores, mucho más infantiles que Ibáñez, por supuesto, incluso Escobar con las aventuras de Zipizape. Y entonces no es hasta que empecé a recopilar y a interesarme por el cómic anterior que descubrí verdaderamente a todos estos dibujantes en sus épocas de mayor esplendor. Por ejemplo, Peñarroya y Cifré tenían unas portadas del DDT que eran absolutamente brutales, increíbles, muy inspiradas en una publicación argentina de los años 40 que se llamaba Ricotipo, pero que estaba hecha en acuarela, a todo color, con unos colores brillantes, unos dibujos magistrales. Y claro, yo todo eso en los 80 yo no lo conocía, yo no conocía ese pasado esplendoroso de estos dibujantes. O por ejemplo, Escobar, yo no conocía a Doña Tula Suegra, que es un personaje de los años 50 que murió por la censura y que era absolutamente salvaje y brillante. Hoy, curiosamente, hubiera muerto víctima de otra censura, porque al final el personaje era una suegra malvada, era una suegra que hacía la vida imposible a su hija y a su marido, pero tenía una mala hostia, bueno, poco habitual en el cómic infantil y en otras historietas. Incluso las primeras aventuras de Zipizape eran mucho más crueles que las que se publicaron luego en los 80 cuando yo los leía. Les ataban una bomba, les enterraban vivos, les tiraban al mar con los pies metidos en cemento. Todo eso lo hacía el padre al final de la historieta, don Pantuflo, porque acababa harto de ellos, ¿no? Y claro, pues todas esas salvajadas eran mucho más graciosas. Tintán era una publicación que tuvo varias etapas. En la primera, aunque era una publicación de Bruguera, no salían personajes de Bruguera, eran sobre todo personajes de Hanna-Barbera. Los que no tengo embolsados es porque todavía no los tengo embolsados. Debido a mi falta de espacio, las colecciones tienen que ir por tamaños. Los blister para mí son parte del objeto. Verlo al tamaño que se hacía originalmente. Me compraría todos. Y entonces en la viñeta del medio dice: Chicos, saluda a toda la prensa de nuestra España liberada y muy especialmente a la prensa infantil Flechas y Pelayos, que es otra colección que tengo aquí, con el deseo de sumarse a la medida de sus fuerzas a la admirable y patriótica labor realizada por estos prestigiosos semanarios. Saludo a Franco, arriba España. Bueno, pues claro, era el típico sesgo que tenían las publicaciones, sobre todo después de la guerra. Lo que pasa es que, al contrario que otras revistas que eran excesivamente panfletarias, sin embargo la calidad artística de Chicos es espectacular. Hay piezas que son francamente difíciles de encontrar. Yo, por ejemplo, dudo que haya alguien que tenga la colección completa de Pulgarcito de antes de la guerra. Cuando tú das con un coleccionista que tiene algo que te interesa, es muy difícil tentarle con dinero. Entonces, la única manera de conseguir hacer un intercambio es poder ofrecerle tú algo que también sea difícilmente conseguible. Entonces, cuando hay alguna pieza especialmente rara que puede caer en mis manos, me hago con ella todas las veces que haga falta.